el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Qué linda es la palabra del Señor y qué impresionante es pensar sobre este discípulo amado Juan. Yo estaba toda esta semana visualizándome o imaginándome, mejor dicho, la persona de Juan. Comenzó como un jovencito, el más joven de todos los discípulos, y luego sobrevive a todos ellos. Es el último que muere de los escogidos del Señor, de los apóstoles, y el tiempo que tuvo para analizar, el tiempo que tuvo para poder escribir, incluir todos los detalles que los evangelios sinópticos no incluyeron. Yo me lo imaginé como sentado, vamos a ir en la cárcel allá en la isla de Patmos y diciendo, con todo este tiempo que tengo en mi mano, y comenzó a poner las cosas en sitio. Yo andé con él, yo estuve con él, todas las vivencias, yo estaba presente, y comenzar a narrar una por una, solamente los detalles, y luego voy a añadir más detalles. Me imagino él pensando. Y así, hermano, porque cuando leyó los primeros 3 evangelios, se dio cuenta que muchas cosas importantes no fueron dichas. Entonces él comenzó. No sé si ustedes aquí, ¿cuántos aquí han leído la Biblia alguna vez en su vida? Levanten la mano. Casi algo hemos leído. No sé si ustedes saben cómo comienza el primer versículo de la Biblia. ¿Ustedes saben cómo comienza el primer versículo de la Biblia? ¿Cómo dice? En el principio. Y Juan comienza el primer versículo aquí en el capítulo 1, como comienza Génesis capítulo 1. En el principio. ¿Por qué? Porque él nos iba a hablar de aquel que desde el principio creó todas las cosas para la honra y la gloria del Señor. Él en principio ya existía la palabra, y como hablamos en la introducción la semana pasada, la meta primordial de Juan el Evangelista era que la gente supiera que Jesús es Dios para la honra y la gloria de su nombre. Pues de una vez, hermano, para que la gente no se perdiera o para que nadie se equivocara, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. O sea, que llegó, hermano, al punto inmediatamente. No solamente estaba con Dios, era Dios, es el mismo. Y sabemos que por el clima que existía en aquel tiempo en Jerusalén, había mucha controversia de la divinidad de Jesucristo. Mucha controversia. Pues entonces es bien importante en esta primera parte de la deidad de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. Vamos a tocar desde el versículo 1 al versículo 5 y vamos a darnos cuenta esta grandeza. Él estaba en el principio con Dios. Juan comenzó este capítulo, como le mencioné, de la misma manera que comenzó la Biblia en Génesis 1. La palabra deidad significa lo mismo que Dios. Es decir, al hablar de la deidad de Cristo, se afirma que Él posee todos los atributos para poderle llamar Dios. Y según vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta sobre esos atributos de Dios que celebra la persona de Jesucristo, como es eterno, es todopoderoso, omnisciente, es el creador, perdona pecados y es persona que también es adorado. Y nos vamos a dar cuenta en este evangelio de San Juan que todas estas cosas las realiza Jesucristo, cosas que solamente se le atribuye a Dios, mas sin embargo este hombre llamado Jesucristo es Dios y hombre verdadero para la honra y la gloria de su nombre. Y es interesante, Cristo es Dios. Le voy a dar algunas lecturas y esas lecturas no es para que la busquen ahora, pero es bien importante que la anoten. Y ustedes luego la van a buscar y la van a leer en su tiempo, porque cuando ustedes salgan, ustedes tienen que seguir buscando, porque la palabra de Dios, la Biblia, da autoridad al mensaje. Y cuando nosotros damos un texto, sabemos que es verdad de Dios, porque un texto se confirma ¿con qué? Con otro texto. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios se une con otro texto, y ahí vemos, hermano, la autoridad de la Biblia.
y más bien de la sana enseñanza apostólica para la honra y la gloria del Señor. Es sumamente importante. Entonces, en Romanos 9:5 pueden anotar ese capítulo y ese versículo y luego estudiarlo. Ahí nos damos cuenta, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre, dice. La Biblia dice claramente que Cristo es Dios. No es Dios el Padre, sino Dios el Hijo. El nombre Hijo de Dios es lo mismo que decir Dios el Hijo, para la honra y la gloria de su nombre. Y en Tito capítulo 2 versículo 13 nos dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, le estoy dando estos capítulos y versículos para que se den cuenta en los diferentes lugares en la Biblia a donde se menciona que Cristo es Dios, para la honra y la gloria de Dios. San Pedro 1:1 nos dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En esto hace un detalle muy interesante. Obsérvese que en 2 de Pedro 1 versículo 11 la construcción gramática es idéntica como la del versículo 1. Dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Pedro, 2 de Pedro 1:1 y 2 de Pedro 1:11. Igualito, idéntico, bendito sea el nombre de Dios. O sea que no hay contradicción. No es como que ahora voy a decir algo distinto o mi opinión ha cambiado. No, hermano, la opinión del hombre verdaderamente, el hombre que está en Dios, la opinión del hombre hacia Dios, hacia Cristo no puede cambiar. ¿Sabe por qué no puede cambiar o no debe cambiar? Porque Dios no cambia, porque Cristo no cambia. Él es el mismo. Lo único que podemos aprender es amarlo más, abrirnos más a Él y abandonarnos más a Él. Pero según vamos aprendiendo más de Dios, más de Cristo, nos enamoramos más de Él. Y según aprendemos más de Dios y más de Cristo, que es Dios, queremos apartarnos más de tantas cosas en nuestra vida. O sea, verdaderamente rendirnos completamente. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 20, dice, vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es Dios verdadero y la vida eterna. Eso lo dice, o sea, que nos damos cuenta que es una enseñanza constante en la Biblia. Y lo que es una enseñanza, lo que se dice más de una vez, 2 veces, 3 veces en la Biblia, y tú ves que hay una constancia, es sana enseñanza. Es sana enseñanza apostólica, porque es la enseñanza que recibieron los apóstoles de Jesucristo y es la enseñanza que nuestra madre iglesia enseña. ¿Ven? Algo que no tenga esa constancia, que no fluya de esa manera en armonía, entonces no es sana enseñanza. Está en la palabra de Dios como algo, vamos a decir, aislado, pero no es sana enseñanza. Algo aquí constante, como la divinidad del Señor, se encuentra no solamente en el Nuevo Testamento, se encuentra también en el Antiguo Testamento. Pero termino con Hebreo 1, versículo 8. Del Hijo se dice, tu reino, oh Dios, es eterno. ¿Y quién es el que lo dice en hebreo? El mismo Dios. El mismo Dios Padre está hablando sobre su Hijo y lo llama Dios. El profeta David en un día se menciona en un salmo que dice, y el Señor le dijo a mi Señor. Amén. O sea, Dios habló con Dios, pero Dios Padre habló con Dios Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Desde el principio nos damos cuenta sobre esta relación. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 9, versículo 6, se refiere claramente a Cristo. Se llamará su nombre admirable en sus planes, Dios invencible. En el idioma de ellos de arameo era Gibor. Gibor era el fuerte, el invencible. Así lo llamaban ellos en aquel tiempo. Padre eterno, príncipe de paz. El mejor libro para una apologética con algún incrédulo, con algún hermano de otra fe que no quiere aceptar la divinidad de Jesucristo como Dios, es el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan no declara, pero te van a decir, porque hay muchos hermanos o hay otra fe que ha cambiado algunas palabras. La han quitado, la han movido, pero hay ciertas cosas que se puede comprobar en otros versículos. Dije que la palabra, un texto, se confirma con otro texto. Entonces Juan te puede llevar a Isaías, como ahora yo hice.
Y Juan también te puede llevar a Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 7, habla de Cristo. Y enseguida en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, atributos también de Dios, que es eterno, que es alfa y omega para la honra y la gloria del Señor. Extraordinario esta palabra. Extraordinario los primeros 5 versículos, pero a través de todo el capítulo aprendemos tanto de Juan. Dice, él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, o sea, Jesucristo, Dios hizo todas las cosas. Dios dijo y las cosas se hicieron. Así nos dice, ¿verdad que sí? En el comienzo de Génesis. Y le dije cómo aquí en el capítulo 1 comenzó como comenzó Génesis en el principio. In the beginning God. Y aquí dice, en el principio ya existía la palabra. Dios dijo y lo que él dijo se hizo. La palabra en acción. Jesucristo nos dice aquí Juan que es la palabra de Dios en acción para la honra y la gloria de su nombre. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. ¿Cuántas cosas hizo por Cristo? Nada de lo que existe fue hecho sin él. Absolutamente nada. Nada de lo que existe. No solamente nada de lo que existió, nada de lo que existe. Aún en nuestro presente, porque lo que para nosotros es algo nuevo en el día de mañana, para Dios es algo ya del pasado. Amén. O sea, a nosotros nos puede alarmar y coger de sorpresa, pero ya Dios lo vio hace tiempo. Amén. Él pasó ese capítulo hace rato. O sea, para él no hay novedad. Nosotros sí, todo es como wow, pero Dios no. Dios ya todo lo vio, todo fue hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Entonces nos sigue diciendo, esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Él es el creador. ¿Cómo podemos entender que él es el creador? Colosenses 1, versículo 15 al 20, nos habla sobre cómo él es el creador. Amén. Y también en Hebreo 1, del versículo 1 al 3, lo menciona como Cristo es el creador. Él es el creador y solo Dios puede ser creador. ¿O acaso hay dos dioses creadores? Hay solamente un Dios creador. Y rápidamente dice que todo fue hecho por él. Pues ahí nos está hablando, hermanos, sobre su divinidad, su deidad. Si Dios es el creador del mundo, entonces también él es el juez del mundo. Si el hombre fue creado por Dios, tendrá que dar cuentas a Dios en el día final. ¿Cuántos creen que nosotros fuimos creados por Dios? Amén. Entonces tenemos que darle cuentas a Dios en el día final. Cada uno de nosotros, ninguno nos vamos a librar de eso, pero algunos vamos a ser recibidos con una sonrisa y un abrazo y otros con, ay bendito. ¿Cómo quiere ser recibido usted? ¿Abrazo y sonrisa o con un ay bendito boricua? Que él sabe nuestro idioma también. Amén. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. En él estaba la vida. Dice el versículo 4. Los que están en pecado están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Dios en su plan maravilloso nos envía a Jesucristo. Para que Jesucristo entregara su vida. Para que cada uno de nosotros podamos acercarnos de nuevo a Dios. Qué hermoso el plan de Dios. Porque sabía que nosotros por nuestra propia cuenta jamás íbamos a encontrar el camino. Pues Dios se hace hombre y se convierte en el camino. Y comienza a pasar y trazar el camino para que a cada uno de nosotros se nos hiciera fácil. Porque de otra manera tampoco íbamos a poder caminar ese camino. Es ahora que conocemos de Dios y que estamos un poco así tratando y muchas veces como que nos encontramos que, ¿cuántos se encuentran así a veces? Imagínate, y el camino ya fue extendido. Y el evangelio ya está escrito. Y la palabra de Dios ya se está expresando. Mas sin embargo, esa es la realidad. Jesucristo se presenta de esta manera. En él estaba la vida.
en Cristo tiene vida, es decir, comunión con Dios. La Biblia nos enseñó el apóstol San Pablo que a través de Cristo, cada uno de nosotros fuimos reconciliados con Dios para la honra y la gloria de su nombre. Amén. ¿Se dan cuenta de esa gran realidad? Cada uno de nosotros fuimos reconciliados con Dios por la obra de Jesucristo. No quiere decir que yo ahora puedo vivir como un sinvergüenza, no. Yo tengo que valorizar lo que Cristo hizo por mí. Yo tengo, hermano, que apreciar grandemente lo que Cristo hizo por mí, porque dio su vida por mí. Pregúntale que está a tu lado, ¿tú sabes que murió Cristo por ti? Porque a lo mejor lo hemos leído, pero no lo hemos tomado como en una forma personal. No, Él murió por el mundo entero, murió por ti en una forma personal, murió por mí en una forma individual y personal, derramó sangre por Pablo Bayona. Digan conmigo, pero diga el nombre suyo. Derramó sangre por Pablo Bayona. Sí, derramó sangre por María Elena. Derramó sangre por Becky. Sí, por Guillermito. Derramó sangre por cada uno de nosotros. Por mí y por toda mi familia. Y por toda su familia. Y a lo mejor usted está en Cristo y hay gente en su familia que todavía no está en Cristo, pero siga orando porque Cristo dio la vida por ellos también. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Por cada uno de ellos, por cada persona, pero cada persona tiene que apropiarse de ese sacrificio aceptando a Jesucristo. ¿Y cómo la gente va a aceptar a alguien que no conoce o a alguien que no se le anuncie? Si usted se lo está anunciando y todavía no lo acepta, no se preocupe, sigue anunciándolo. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros solamente hacemos nuestra parte y Dios va a hacer la de él para la honra y la gloria de su nombre. Jesús, hermano, dijo en el capítulo 10, versículo 10, yo soy la resurrección y la vida. En él estaba la vida, dice el versículo 4. Yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 11, versículo 25, dice del mismo evangelio de San Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien he enviado. Juan 17, versículo 3. Tremendo. Entonces, o sea que no hay contradicción en la vivencia de Juan el Evangelista. Y con esto yo creo que concluimos la semana pasada, que es la meta del Evangelio de San Juan. Estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20, versículo 31. Tengan vida en su nombre. Wow, como que un nombre poderoso, ¿verdad que sí? Porque podemos tener vida en su nombre, aleluya. Cuando creemos, no solamente el nombre como cualquier nombre, es el nombre que está por encima de todos los nombres. Que las puertas, o más bien, perdón, las fuerzas invisibles en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra obedecen la autoridad de ese nombre. De ese nombre. Y aún el Padre Dios, nuestro Padre Dios, dice Jesús en el mismo evangelio de San Juan que nosotros no hemos recibido nada todavía, porque no le hemos pedido nada al Padre en su nombre. Qué lindo, ¿verdad que sí? Amor, le hemos pedido mucho al Padre en el nombre de tantas otras personas, pero dice, ustedes no han recibido todavía para que su corazón sea alegre, porque no han pedido en mi nombre, pero atrévanse. Eso es como Padre, o sea, nos acercamos al trono de Dios, dirigido nuestra oración al Padre, pero la sellamos como cuando se sella una carta al final y uno con afección, Pablo Bayona, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, por los méritos, como si papá, tú no te equivocaste cuando me enviaste a Jesucristo, y por los méritos de aquel que tú enviaste, por el nombre de Él, yo te lo pido. O sea, no por mis propios méritos, sino por el de tu Hijo. Dice que cuando le pedimos por los méritos de su Hijo, en el nombre de su Hijo, que Él nos lo concede. ¿Cuántos aquí necesitan algunas cosas en su vida? Comienza a pedir en el nombre de Jesús, amén. Una de estas semanas vamos a añadir mucho más cuando lleguemos a ese capítulo sobre eso. Importantísimo. Y la vida era la luz de la humanidad. Cristo ha traído al hombre la perfecta inteligencia y sabiduría.
Hablamos de luz, estamos hablando de revelación. Hablamos de luz, no estamos hablando de energía eléctrica. Estamos hablando de una luz divina, de una sabiduría, de una inteligencia, de una revelación, que Dios le da luz al hombre. Pensamos tiniebla y pensamos solamente en oscuridad y pensamos en la luz eléctrica porque ese es el tiempo que vivimos. Pero en el tiempo de Juan era solamente, hermano, una linterna que tenían, pero el término era completamente distinto. No está hablando sobre esa luz que te va a alumbrar la noche y esa tiniebla, hermano, que si uno prende el switch de luz se va a la oscuridad. No, es la oscuridad, la tiniebla, hermano, vamos a decir, la brutalidad del hombre. El hombre que es torpe en sus acciones, en sus gestos, en sus conversaciones. El hombre que es torpe porque vive como si Dios no existiera. De repente llega la luz llega a la luz. Hay palabras importantes en el Evangelio de San Juan que vamos a encontrar cualquier cantidad de veces. Como palabra vida, como palabra luz, como palabra cree. Son palabras que vamos a encontrar mucho en estos capítulos del Evangelio de San Juan, porque son importantes, porque menciona otra dimensión y una dimensión espiritual que el hombre necesita. Cuando nos está hablando de luz, nos está hablando de esa claridad que necesitamos tener en nuestra vida, porque hay mucha oscuridad en la mente del hombre y en el interior del hombre. Pero dice que y la vida era la luz de la humanidad. Esa oscuridad, hermano, de nuestra mente, esa oscuridad de nuestra alma, de nuestras emociones, salen cuando nosotros le damos cabida a Él, que es luz. Le da luz a la humanidad, al hombre, al ser humano, a usted, no al planeta, a la humanidad, a su creación. ¿Cuántos necesitan más luz? Amén. Necesitamos entregarnos más a Él. Necesitamos pasar más tiempo con el Maestro. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo ha traído al hombre la perfecta inteligencia y sabiduría. Él es el verbo, la palabra de Dios, la perfecta revelación del Padre. Pues a ver a Jesús, vemos al Padre para la honra, la gloria de Dios. Yo soy, dijo en Juan 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Amén. Pero tampoco estaba hablando sobre la madre tierra o el planeta, sino sobre nosotros, la humanidad, sobre cada uno de nosotros. En el mundo espiritual, cuando hablamos de gente que están viviendo en tinieblas, no es que se le fue la luz en su casa, es que están viviendo una vida fuera de Dios. Están viviendo, y cuando una persona está viviendo en la luz, es una persona que ha regresado a la verdad. Amén. Una persona que se aparta de la verdad, se aparta de Dios, se aparta de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, entonces comienza a caminar en la oscuridad, en tiniebla. Pero es esa oscuridad interna, es esa oscuridad que nos aparta a cada uno de nosotros de Dios. Esta luz brilla en las tinieblas. Él tiene poder para entrar en nuestra vida si nosotros le invitamos. Y sacar de nuestra oscuridad, de sacar de nosotros toda la oscuridad, toda la tiniebla. Brilla en las tinieblas para la honra y la gloria de Dios. Amén. Hay personas, yo sé que aquí no porque todos son valientes, que le tienen miedo a la oscuridad. O entrar solo en un lugar completamente oscuro. Pero Jesús entra en las tinieblas. Y cuando Jesús entra, el que corre es la tiniebla. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Las tinieblas se van. Las tinieblas salen inmediatamente para la honra y la gloria del Señor. Génesis 1:1. En el principio, y Dios dijo que haga. ¿Qué dijo que haga en el principio? Y hubo la luz que brilla y echa fuera las tinieblas, como en el principio del mundo. Cristo es la luz que hace desaparecer las tinieblas de la ignorancia, de las supersticiones y de toda clase de pecado. Y esa es la iluminación que nosotros necesitamos en nuestra vida. ¿Sabe? Hoy día que hay tantos grupos de oración y tantos retiros y tanta formación, todavía hay tanta gente en ignorancia. Todavía hay tanta gente visitando las botánicas y buscando de brujos, y personas que van a iglesia, no personas que no van a iglesia. Todavía hay gente, hermano, que dice yo creo en Dios, pero es como por si acaso, ¿verdad?
una ayuda, ¿verdad? Por si acaso un azabache, una herradura, por si acaso un baño, por si acaso. Y no hay un por si acaso, porque si tú necesitas un por si acaso, quiere decir que tú no has definido claramente que Jesucristo es el Señor de tu vida. Porque cuando tenemos eso definido, no hay un por si acaso. Jesucristo es el Señor y se acabó. Bendito sea el nombre de Dios. Todo lo puedo y todo lo tengo en Cristo que me fortalece, para la honra y la gloria de Dios. Esa parte de tengo no está en la Biblia, pero es así. Dice solamente todo lo puedo, pero todo lo tenemos en Él que nos fortalece para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, pero los hermanos católicos bautizan el niño y pues el bautismo lo primero que le ponen es una pulserita con azabache. Sí, lo ungieron con el Rey de Gloria. Y luego como por si acaso para el mal ojo. ¡Qué bobada! ¿Sí? Y no le dicen nada. ¿Cuánta gente no pasan al frente en un retiro a recibir oración y tú lo ves con el cuernito en el cuello, en su cadena? Tú lo ves con los ojitos en las pulseras. Tantas cosas. O sea, que por si acaso o por estar con la onda o con la moda, que tú no tienes que estar con la onda ni con la moda, tú tienes que estar con Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Tu corazón fijo en Jesucristo para la gloria de su nombre. Y eso es lo que nos está hablando, es esa ignorancia. Jesús llega a nuestra vida y la ignorancia, si la ignorancia todavía se queda, la estupidez nuestra todavía es la misma, quiere decir que no nos abandonamos. Hicimos solamente un acto, pasamos al frente porque todo el mundo pasó al frente. Me arrodillé porque todo el mundo se arrodilló, pero no me quebranté de corazón. Y lo importante de esto es que hay un quebranto de corazón. Que cuando usted pase al frente, que importa que todo el mundo arrodilló y usted no se arrodilló, pero se quebrantó de corazón. Verdaderamente se abrió completamente a la acción de Dios y dejó que el Señor hiciera lo que Él quisiera en usted. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cristo es la luz. El hombre ya no tiene que tropezar en tinieblas con su corazón lleno de temor y ansiedad. Amén. Y hay muchos momentos en la vida y en nuestra vida personal que puede causar mucha ansiedad, ¿verdad que sí? Y es el momento de recordarnos quién vive en nosotros. Amén. Ese es el momento. Es el momento de no olvidarnos quién vive en nosotros. Hey Pablo, pero que pasan tan rápido. Pero por más rápido que pasen, Él no va a llegar en ese momento a habitar tu corazón. Ya Él está ahí. Por más rápido, no es alguien que tú tienes que invitar otra vez. Ya vive en ti. Si lo has aceptado como el Señor de tu vida, ya Él está. Solamente está esperando que tú creas en el que está. Bendito sea el nombre de Dios. En medio de la calamidad, en medio de la ansiedad, en medio del problema, que tú sepas, yo no estoy solo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aquí está el Señor. Bendito sea su nombre. Y todo se calma. O en ti se debe calmar. Eso hace la luz. La luz hace eso. Del versículo 6 al 13 vamos a hablar sobre el testimonio sobre Juan el Bautista. O sea, el evangelista Juan, que es el que escribió este evangelio, nos da testimonio sobre Juan el Bautista. Él no menciona su propio nombre como Juan, pero menciona el nombre del Bautista como Juan. Ya sabemos que el que bautizaba con agua era discípulo de Juan, así como Andrés era discípulo de Juan. Más tarde vamos a llegar a hablar de eso. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios nos habla a nosotros claramente y nos dice de esta manera en el versículo 6. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió. La palabra enviado es bien importante. Significa enviado como representante oficial. Los discípulos, después de prepararse con el Señor por un tiempo determinado, ellos fueron enviados. Empezaron como discípulos y cuando fueron enviados se convirtieron en apóstol. El apóstol es un enviado, es como un representante oficial. Juan es un representante oficial de Dios Padre. Dios Padre
le dio vida a este siervo con un propósito. A lo mejor Juan hizo muchas cosas que Dios le permitió en su vida, pero nació para esto. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermoso es, hermano, poder saber la razón por qué cada uno de nosotros nacimos. ¿A usted le gustaría saber, Elana, por qué usted el propósito de su vida? Juan lo supo, y Juan, vamos a leer ahorita que Juan dice, y para esto yo nací. Qué hermoso, ¿verdad que sí? Para esto yo nací, sentirse completamente realizado. A lo mejor hice muchas cosas en mi vida, pero esas cosas las hice porque estoy vivo, porque hay vida. Pero este es el propósito de mi vida. Por esto nací, aleluya. Yo creo que cuando nos encontramos con el propósito de nuestra vida, ¡fum!, hay una explosión interna. Esa explosión tiene que dar una alegría porque te hiciste uno con la voluntad de Dios. Y como dice Tony, descubriste América. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Tony Santo. Enviado como representante oficial. Juan era un verdadero profeta de Dios, enviado con un mensaje especial acerca de este hombre. Jesús dijo, Jesús hablando de Juan, en Mateo capítulo 11, versículo 11, anótenlo, no lo busquen. Jesús hablando de Juan, le aseguro que entre todos los hombres, ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Y a lo mejor una versión dice, nacido de mujer. No hay nadie más grande que Juan el Bautista. Esto es algo grande que Jesús dice. Porque Jesús conoció a Moisés, conoció a Abraham, conoció a Elías, Eliseo. Y teniéndolo a todos ellos en mente, él dice algo como eso. Qué bárbaro, ¿verdad que sí? De Juan, nacido de mujer. No hay alguien más grande que Juan. ¿Por qué tan grande? ¿Y por qué pronuncia Jesús esto con tanta fuerza? Juan no vino a anunciar a Juan. Juan no quería ni siquiera que se recordaran de él. Juan vino a anunciar a Jesús, aleluya. A preparar el camino. Bendito sea Dios. Juan y Jesús se da cuenta. En este libro, Juan el Bautista es llamado simplemente Juan porque el autor nunca menciona su propio nombre. Una vez se refiere en el capítulo 21, casi al final, como los hijos de Zebedeo. Juan cumplió la profecía de Malaquías 3, versículo 1. El profeta dijo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Los apóstoles también fueron escogidos por Dios. Fueron personas escogidas que iban más tarde a ser enviados, apóstoles. Amén. El versículo 7 nos dice, como testigos para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan da testimonio de Jesucristo. Testigo es una persona que ha visto y que declara lo que ha visto. Amén. La palabra testimonio es otra palabra clave de este libro. Escríbanla. Luz, vida, testimonio. Hay diferencias entre predicar y testificar. Juan predicaba, pero aquí enfatiza su testimonio. Nosotros hablamos en el capítulo 3, versículo 11, dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Juan testificó lo que vio. Sobre quien vea que el Espíritu baja y reposa, ese es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y lo que escuchó. Si leemos Mateo 3, en el Evangelio según San Mateo, escríbanlo. En el Evangelio según San Mateo 3, y para que vean la armonía que hay en la Biblia, cuando los fariseos se le están acercando y hacen como que quieren bautizarse, y él le da una enseñanza, primeramente una reprensión fuerte. ¿Quién le ha dicho a usted que se pueden salvar de su castigo? Porque querían las bendiciones de Dios sin arrepentimiento. Como hay gente hoy día que quiere, hermano, las bendiciones de Dios sin cambio de vida, sin arrepentimiento. Y Juan le dijo, no,
Que se te vea claramente que hay un arrepentimiento, un cambio de actitud. Que se te note el cambio de actitud para que usted pueda merecer este bautismo. O sea, porque la gente tenía que, como el anuncio de Juan, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y la gente, cuando se acercaba al río Jordán, se acercaba con un corazón humillado y contrito, con un arrepentimiento auténtico. Y esto se acercaba y dijo: raza de víbora. Pero hablándole a ellos, dije: yo le bautizo con agua, pero después de mí llega uno que va a ser con Espíritu Santo y fuego. Eso se lo dijo Dios. El Dios que da luz y entendimiento y revelación. Aleluya. Ojalá que le pidamos a Dios. Son carismas del Espíritu Santo. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos tener esos carismas. Pídeselo a Dios. Pídeselo, no hacemos daño pidiéndoselo a Dios. Dios te lo va a dar o no te lo va a dar, pero pídaselo. La Biblia nos dice que aspire los mejores dones en 1 Corintios, casi terminando en el versículo 12 o comenzando el capítulo 13 de 1 Corintios. Nos dice a nosotros: aspire los mejores dones. Tenemos que buscar. Dios es el que tiene la última palabra. Si te va a dar la sabiduría, si te va a dar la inteligencia, si te va a dar el conocimiento, pero no te va a dejar así, ¿no? Algo nos va a dar Dios. Hay algo para cada uno de nosotros. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Hay algo para cada uno de nosotros. Este es el mismo discípulo que da testimonio de esas cosas. El testimonio, la Biblia, el Evangelio de San Juan habla mucho sobre el testimonio. Amén. Versículo 8 dice: Juan no era la luz, porque este es Juan el evangelista dando testimonio sobre Juan el Bautista. Ahorita vamos a escuchar el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Jesús dice en el capítulo 5, 35 de San Juan, que Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un tiempo, pero no era la luz, sino el testigo de la luz. Sin embargo, esa lámpara que brillaba en la oscuridad era una luz de suma importancia. Amén. Jesús dando testimonio también de Juan el Bautista. No era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. Siempre se hace preparación de vida para la venida de algún rey, presidente, otro personaje importante. Cuando llegó Jesucristo, como bebé, no hubo mucha preparación. Pero ahora que se estaba acercando el tiempo de manifestarse como el Cristo, palabra griega, el Mesías o el ungido de Dios, aleluya. El ungido de Dios tiene que ser anunciado. Y Juan es el que está preparando el camino para Cristo. Si la gente estaba admirado con lo que estaba haciendo Juan, de Juan no nos declara ningún signo, ningún milagro. Juan predicaba en la palabra de Juan, porque era palabra de Dios, llegaba hasta los tuétanos de los huesos, achocaba a la gente, achocaba a los reyes, a cualquier persona le decía la verdad de Dios. Y ¡fum! Algunos querían hasta matarlo porque la verdad duele. ¿Verdad que sí? Querían hasta matarlo, hasta que lo lograron. Por la verdad. Porque cuando Dios te pone en el corazón decir la verdad, tú tienes que decirla. O mueres. Mueres comiéndote por dentro por no obedecer a Dios primeramente. Porque no va a poder descansar contigo mismo. No va a poder encontrar paz en ti mismo. Entonces el versículo 9 nos dice: la luz verdadera que alumbra toda la humanidad venía a este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo no es una luz falsa de piratas de costas que atraen barcos a los peligros, sino es un faro fiable que podemos confiar completamente en él, que nos guía a puertos seguros. Bendito sea el nombre de Dios. No es una luz fabricada, es auténtico. Amén. Cristo es auténtico para la honra y la gloria del Señor. En el versículo 10 dice:
Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. Isaías 53, versículo 1 nos habla sobre eso. Romanos 10, versículo 18 también nos habla sobre eso, sobre lo que son del mundo no le reconocieron. Primera de Corintios 2:8. El vocablo mundo es usado por Juan para hablar de los alejados de Dios. Cuando lo menciona San Pablo ahí en Corintios, es para mencionar a aquellos que se han apartado del camino. A lo mejor usted alguna vez lo ha escuchado cuando una persona dice, cuando yo estaba en el mundo. No quiere decir que ahora está en Marte, sino que ahora está en Cristo. Amén. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo vivía en el mundo. San Pablo usa también esa forma para mencionar a aquellos que se han alejado de Dios. También se encuentra en 1 Corintios 7, versículo 7. Para los judíos, Jesucristo era como un desconocido, un extranjero que hablaba idiomas desconocidos. Ellos esperaban otra clase de Mesías. Por eso mucha gente no aceptaban a Cristo, porque en las leyendas y en los cuentos que entre ellos mismos habían pasado de generación en generación, estaban esperando un Mesías que iba a llegar a liberarlos del imperio romano o cualquier fuerza que existiera en el tiempo que llegara. Mas sin embargo, lo buscábamos así como un héroe que viniera, hermano, vamos a decir, como un gran Alejandro el Grande. Que viniera como uno de estas personas que iba a conquistar de sitio a sitio, de sitio a sitio. Mas sin embargo, él no vino, hermano, con una espada en la mano. Más bien él vino anunciando amor, anunciando reconciliación, tratando de ayudar. No, este no es el hombre que buscamos un guerrero, buscamos un fuerte. Este no, este quiere abrazar a los niños, este es político. No buscamos un hombre así. No buscamos un hombre que quiere estar bien con toda la gente. Buscamos un hombre que sea fuerte y que la gente de lejos tenga temor y lo respete. Pero él no vino para eso. Y por eso mucha gente no lo recibe. Vino, dice el versículo 11, a su propio mundo. Y esto es un hebraísmo, es un modismo que significa vino a su casa. Vino a su casa. Porque él hizo este lugar a donde nosotros vivimos, aleluya. Vino a su casa y los de su casa no lo recibieron. Vino al mundo formado y creado por él, y aquellos que él puso en su mundo no lo reciben. Qué cosa más grande, ¿verdad que sí? Que tú seas dueño, vamos a decir, de todo Newark, y luego trate de buscar dormir una noche ahí a cruzar la calle en el 370 de Woodside y te digan no hay espacio para ti. El que hizo todo no tenía, hermano, a dónde descansar su cabeza. Cuando nace no tiene, hermano, a dónde su mamá tenerlo. Qué cosa, ¿verdad que sí? Hizo el mundo, vino a su propio mundo y los suyos no lo recibieron. El tema de esa línea, no lo recibieron, es el rechazo. No lo recibieron en su propia casa, no le dieron la bienvenida, no aceptaron o no reconocieron que él era la persona que profesaba ser. No lo aceptaron. Hay muchos aquí que ya sí lo han aceptado, ¿verdad que sí? Levanten la mano los que lo han aceptado. Ahora escúcheme, ¿y fue de una vez que lo aceptaron o se tomó tiempo? ¿Verdad que sí? ¿Qué fue lo que ustedes, y contesten eso en su interior, necesitaron para poder aceptarlo como el Mesías, como el Cristo? Porque a lo mejor lo que ustedes necesitaron para aceptarlo verdaderamente como Jesucristo, a lo mejor es lo que otras personas están necesitando hoy para aceptarlo como Jesucristo. Y nosotros somos críticos contra ellos. Esa persona, pero ¿qué es lo que tú necesitaste? No llegaste tan fácil, ¿verdad que no? No llegaste en un día que se te anunció, a lo mejor diste mucha vuelta, a lo mejor hoy todavía lo está pensando. Mas sin embargo, hay muchos que no lo recibieron. Versículo 12 nos dice así: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, todos lo rechazaron. No todos lo rechazaron, porque algunos lo recibieron
y creyeron en él. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Algunos creyeron en él, no todos. Muchos lo rechazaron. Hay gente que hoy día todavía lo está rechazando. Hay mucha gente hoy día que todavía está tratando de desacreditar la persona de Cristo, la persona de Dios, en cualquier manera posible. Qué cosa tan trágica. Se sientan con uno y necesitan 1.000.000 de explicaciones para comenzar a tratar de entender o aceptar a Jesucristo. Pero una persona que ama a Dios no necesita ni una, ¿verdad que sí? De una vez lo acepta. Qué bueno que nosotros somos personas que amamos a Dios. Este versículo 12, me gustaría, hermano, que nosotros lo escribamos y tratemos de memorizarlo en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice así, del versículo 12: pero quienes lo recibieron y creyeron en él, le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Un aplauso a la palabra de Dios, aleluya. El privilegio de ser hijos de Dios. Creer en el nombre de Cristo significa creer en su naturaleza, aceptar que Él es Dios y someternos a su divina voluntad para la honra y la gloria de su nombre. Le concedió, le dio potestad, autoridad legítima. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. No somos bastardos, somos hijos de Dios. Si usted es mujer, diga hija. Si usted es hombre, diga hijo. Pero digamos todos juntos: yo soy hijo de Dios. Bien fuerte: yo soy hijo de Dios. Aleluya. ¿Pero por qué soy hijo de Dios? Porque Jesús llegó y nos está diciendo el evangelista aquí en el versículo 12: pero a quienes lo recibieron. O sea, muchos lo rechazaron, pero algunos lo recibieron. Y aquellos que lo recibieron se sacaron, hermano, la Mega Million. No se compara con la Mega Million. Pero solamente para nosotros tener un concepto: hijos de Dios. No somos don nadie, doña nadie, doña cualquiera. Somos hijos de Dios. En Juan 8, aquel pueblo escogido y los fariseos se pensaban que eran hijos de Dios porque eran hijos de Abraham, porque eran seguidores de la ley. Y eso es lindo porque aquí hay mucha guerra. Juan en su evangelio, él trae mucho contraste, mucha guerra. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y ahora trae una guerra contra la ley. Porque dice: no es la ley que te hace hijo de Dios. No es que tú seas del linaje de Abraham que te hace hijo de Dios. Es cuando tú creas en Cristo que te haces hijo de Dios. Aleluya. No es un mensaje muy fácil para aquella gente de Jerusalén escuchar esta realidad. Pero Juan anuncia este mensaje que es verdadero para la honra y la gloria del Señor. Juan enfatiza que nuestra relación con Dios no tiene nada que ver con lo físico, sino que se realiza a través del evangelio de Jesucristo. Y cuando lleguemos al capítulo 3 nos vamos a dar cuenta, porque ahí nos habla sobre el nacer de nuevo. Amén. Todo nacimiento físico se realiza por la voluntad humana, pero no podemos hacernos hijos de Dios por nuestra propia voluntad, por nuestros propios medios o fuerza. Muchísimas personas aceptarían ser hijos de Dios si pudieran hacerlo según su propia voluntad, pero no es así. No podemos ser hijos de Dios haciéndolo a nuestra manera. Versículo 14 dice: aquel que es la palabra se hizo hombre. Bendito sea Dios, aleluya. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de amor y verdad. El Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Sabe que para los filósofos griegos era imposible ver que Cristo, entender que Cristo fuera hecho carne o hecho hombre. Porque creían que el cuerpo es malo. Los griegos, los filósofos creían que el cuerpo era corrupto, que era malo. Pues para ellos era imposible pensar que Dios podía hacerse hombre o tomar cuerpo, porque en el cuerpo no había nada bueno. Pues por eso ellos de una vez lo descartaban inmediatamente. Pero lo que dicen que Cristo no vino en carne,
nos dice el mismo evangelista, pero en su primera carta, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 1 al 3, nos dice la palabra de Dios que el que dice que Cristo no vino como hombre es un anticristo, es enemigo de Dios. Cristo es Dios y también llegó a ser hombre, nacido de mujer. Gálatas 4, versículo 4 nos dice, y nacido de mujer. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria para la honra y la gloria de Dios. Amén. O sea que se hizo hombre, llegó a ser hombre. Para esto no era necesario que él tuviera espíritu humano porque ya era espíritu. Dios es espíritu. En el capítulo 4 de este mismo evangelio, versículo 24 nos lo dice. Y el hombre es espíritu con cuerpo. Amén. ¿Espíritu con qué? ¿De dónde vino el espíritu del hombre? Creó Dios al hombre a su imagen, nos dice Génesis 1, versículo 27. Somos linaje de Dios, nos dice Hechos 17, 29. A morir, el cuerpo del hombre, su espíritu, vuelve a Dios quien lo dio. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Bien importante este concepto. Nuestro espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. Es bien importante porque Dios... Jesucristo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego, ¿verdad que sí? Y la vuelvo a recuperar, pero cuando Él muere, Él entrega su espíritu a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese espíritu vuelve a Él, bendito sea el nombre de Dios, amén. Pero más sin embargo, él dice, yo la entrego, yo lo puedo. Esto es interesante. Después vamos a llegar a esa parte en unas cuantas semanas. Pero es bien interesante. Bendito sea el nombre de Dios. Se hizo hombre, somos linaje de Dios. Lo que muere en el Señor son los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, si nosotros morimos en el Señor, somos esos espíritus que menciona la palabra, que somos justos en Cristo para la honra y la gloria del Señor. A morir, nuestro espíritu vuelve ¿a quién? ¿A quién vuelve? No se va bajo la tierra 6 pies. Vuelve. Pues en el día de la resurrección vuelve, porque vamos a resucitar, amén. Vamos a resucitar, el Espíritu vuelve a nosotros, vamos a resucitar y después va a haber un cambio escatológico ahí que ojalá que podamos llegar a eso también uno de estos días. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Pero son las curiosidades que tiene la gente. ¿Qué pasa al hombre cuando muere? ¿Qué pasa esto después? Esas curiosidades ojalá que podamos llegar a ella. Y vivió entre nosotros. Pero ¿cómo vivió entre nosotros? Lleno de amor y verdad. En Cristo Dios llegó a ser hombre, vivía y trabajaba entre los hombres, enseñaba a la multitud, discutía con los líderes religiosos, o sea, que tenía una vida normal entre la gente. Vivía como un hombre normal, bendito sea el nombre de Dios. Sanaba a los enfermos, que no era normal, consolaba a los dolientes, lloraba porque tenía mucha compasión de la gente. Jesucristo se hizo hombre, tenía amor y por tener amor se compadecía de cada uno de nosotros, de nuestra situación. Yo me imagino que tenía que llorar más de que lo que la Biblia menciona. La Biblia solamente lo menciona una vez cuando llegó a la tumba y cuando está en Getsemaní 2 veces. Pero yo tengo que creer que Jesucristo lloró más veces, muchas veces, cuando él veía lo que la creación de él estaba haciendo. Cuando él veía cómo la gente vivía con un desenfreno tan grande, tenía que romperle a él el alma, porque no fue la intención perfecta de él, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para con la humanidad. Mas sin embargo, a ver todo eso, no sé cómo dormía con paz. ¿Cómo es que la gente se desvió tanto? ¿Cómo es que la persona puede pensar de esta manera? Y no pensar que falló, porque Dios todo lo hizo bueno. Pero ahí, hermano, como hombre, first hand, vamos a decir, ahí presente, podía sentir y ver lo que el pecado había causado. Porque como Dios no podía sentir lo que el pecado había causado. No que no lo entendía, no lo podía sentir. Se hizo hombre. Hacerse hombre
No solamente ahora lo sabe, ahora siente, porque siente, llora. Lloraba por todas las estupideces del ser humano y vivió entre nosotros. Literalmente se levantó su tienda, más bien el tabernáculo, entre nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y todavía vive entre nosotros, para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Todavía vive entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Los apóstoles y discípulos de Jesús vieron su gloria en su perfecta y en todas sus obras. Juan, Santiago, Pedro vieron una manifestación especial de la gloria cuando fueron al monte de la transfiguración y vieron allá a Moisés y a Elías. Vieron su gloria. La gloria que como hijo único recibido del Padre. Amén. La palabra unigénito, hijo único, es bien importante también. Ese término significativo empleado por Juan para afirmar la relación estrecha y única que Cristo gozaba con el Padre. Amén. Esa relación única que tenía con el Padre. En el versículo 15 y el versículo 16, Juan dio testimonio de él. Y Juan decía de esta manera en el versículo 15 al 16. Juan da testimonio diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Bendito sea Dios. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendiciones. Aleluya. Antes que yo. Hablándonos sobre la divinidad de Jesucristo, porque en el tiempo sabemos que Juan era mayor que Cristo, mas sin embargo Juan dice que Cristo es antes que él. Ahora es Juan el Bautista, no Juan el Evangelista, Juan el Bautista dando testimonio de Cristo. Aquel que era aquella voz que gritaba en el desierto, está dando testimonio de Cristo. Luego nos dice en el versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor o la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley fue dada por medio de Moisés, que era un ministerio, bendito sea el nombre de Dios. La ley con sus tipos, con sus sombras y con su figura. La ley era buena para lo que Dios, con la intención que Dios la dio. Pero la ley no era el fin, bendito sea el nombre de Dios. Solamente era un camino, como lo narran los apóstoles, como lo narra Colosenses en el capítulo 2, versículo 16 al 17. Como lo narra Hebreos 8, el autor sagrado, en el versículo 4 y 5. Como algo que eran tipo de sombras y figuras, que era un ministerio de muerte, como lo dice segunda de Corintios, capítulo 3 y 7. Por medio de Moisés y por amor y gracia, el evangelio de Cristo, el que nosotros escuchamos hoy día, es el ministerio de justificación. Vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Esto es grande, el poder del evangelio, porque es Jesús. Es, cuando decimos palabra de Dios, es Jesús palabra. El evangelio nos habla de Cristo, nos habla del todopoderoso Dios. Aleluya. El versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vives en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Dios es conocido por sus obras maravillosas, pero Cristo le ha dado a conocer perfectamente. Romanos 1, versículo 20 nos habla sobre eso, y también el Salmo 1, versículo 9. Nos comienza a hablar el testimonio de Juan el Bautista desde el 19 hasta el 34. Nos dice la palabra de Dios de esta manera: los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y a levitas a Juan a preguntarle quién era. Eso es bien importante, porque la gente ya estaban aceptando a Juan, pero apareció Cristo. Estaban ya un poco cómodos con Juan, aún la gente de la iglesia. Pero de repente ahora quieren averiguar quién es Juan.
Y vamos a definir el propósito de Juan y vamos a definir por qué él está haciendo lo que está haciendo. Por mucho tiempo lo dejaron quieto porque estaba sirviendo un rito, vamos a decir, con agua de purificación. Ellos lo veían como los judíos tenían ritos de purificación con el agua. Ellos lo veían como algo así. Mas sin embargo, ahora se le acercan, querían saber quién era Juan. Y yo creo que era algo perfecto, la curiosidad de ellos. Los judíos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle quién era. Y él, hermano, no trató de pasarse por alguien que no era. Él de una vez le confesó a ellos claramente: yo no soy el Mesías. No le preguntaron si él era el Mesías, pero él fue al grano. Dice: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Y le volvieron a preguntar: ¿quién eres pues? El profeta Elías. Y le seguían insistiendo, porque si tú no eres el Mesías y si tú no eres el profeta Elías, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Queremos entender tu mente, queremos entender el porqué de la situación y el porqué de las cosas. Mas sin embargo, Juan dijo: no lo soy. Y ellos siguen insistiendo: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó de nuevo: no. Le dijeron: ¿quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué nos puede decir de ti mismo? Dinos algo de ti. Nos enviaron a nosotros, no podemos regresar sin contesta. Nos dice que no eres el Mesías, que no eres el Cristo, no eres el enviado, no eres Elías, no eres el profeta. Entonces, ¿por qué estás haciendo lo que tú estás haciendo? El testimonio de Juan el Bautista. Entonces, Juan se está encontrando en esto. ¿Y con quién se identifica Juan? Con la voz de Dios a través de Isaías. Y Juan le habla a ellos y le dice: yo soy una voz que grita en el desierto: abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Yo soy esa voz. Qué lindo, ¿verdad que sí? Yo soy solamente una voz que grita en el desierto. Y aquellos levitas, aquellos escribas que fueron, sabían muy bien de qué él hablaba. No sé si llegaron con la interpretación correcta allá a lo que los enviaron, pero sabían muy bien de qué él hablaba. Que se estaba cumpliendo una profecía a través de él. Y a lo mejor la gente no lo podía entender, no lo entendieron claramente, porque ellos esperaban que Elías volviera. Ellos esperaban que Elías regresara, porque así es que narraba el profeta, que Elías, algo así, iba a volver. Pero no era que Elías iba a volver, sino que Juan iba a llegar en el espíritu de Elías. O sea, con la misma fuerza, con la unción que celebraba Elías. Así también iba a manifestarse Juan entre su pueblo. Pero Juan le sigue hablando de esta manera, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías o Elías, dijo, o el profeta, ¿por qué bautiza? Juan le contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conoce. Qué triste eso, que el Señor esté entre nosotros y no lo conozcamos. Entre ustedes hay uno que no conoce y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle las correas de su sandalia. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero no es Betania donde vivía Lázaro, es Betania a la orilla del río de Jordán. Y de repente, en el versículo 29, nos menciona al día siguiente. Juan vio a Jesús, se acercaba a él. ¿Sabe que Juan el evangelista estaba ahí? Juan el evangelista no le contaron. Juan el evangelista era discípulo de Juan el Bautista. Tengamos eso en mente. Pues no es como Marco, que le tuvieron que contar, o como Lucas, que le tuvieron. Él era testigo. Él, como dijo y como le leí anteriormente, él vio y él escuchó. Y en los momentos de su vida que estaba en la cárcel o que estaba reposando en Efesios, tuvo tiempo para pensar en todas estas cosas. Y está, hermano, solamente dejándonos saber unas verdades
que él pudo vivir, que no fueron inventadas. Y él escuchó de Juan estas palabras. Cuando de repente al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y Juan dijo: miren, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Lo está uniendo a holocausto, lo está uniendo a sacrificio, lo está uniendo a promesa, lo está uniendo a revelación, lo está uniendo a redención, lo está uniendo a lo que puede traerle al hombre paz con Dios. Este es el Cordero de Dios. Qué hermoso que Juan lo ve de esa manera. Lamb of God. Cordero de Dios. O sea, que Dios mismo envía el sacrificio. ¿Cuántos se recuerdan la historia de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac? ¿La? ¿Su hijo se llamaba Isaac o se llamaba Jacob? Ok, a ver si saben. Bendito sea el nombre de Dios. Ok. Y cuando lo va a sacrificar, el hijo le pregunta: ¿a dónde está? ¿Y qué le contesta del papá? Dios proveerá. Juan está diciendo: ahí está el Cordero, Dios ha proveído, bendito sea Dios. Dios envió, Dios proveerá, ahí está el Cordero. El sacrificio Isaac no iba a poder hacer lo que el sacrificio Cristo podía lograr. Y él dice: he ahí el Cordero, no de Abraham, como sacrificio, el Cordero de Dios. Dios mismo envía como sacrificio a su hijo por amor a ti. Dios mismo envía como sacrificio a su hijo unigénito, que lo ama tanto, para que tú no te pierdas. Qué grande es Dios, ¿eh? Y por primera vez, porque vino a darle luz, y Dios da luz cuando Él quiere, bendito sea el nombre de Dios. Tengo que creer que Juan había compartido con su primo en alguna ocasión en su niñez, pero nunca lo había visto como el Cordero de Dios. Pero ahora lo ve como Cordero de Dios, no como mi primo, como la contesta de la humanidad. Y se da cuenta que para esto fue que nació. Al día siguiente Juan vio a Jesús, a quien se acercaba a él, y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quitó. Amén. La gente sigue pecando, pero Él lo quitó. Amén. Él venció el pecado una vez y para siempre, bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo, el pecado queda vencido en nosotros, bendito sea su nombre. Amén. Pero tenemos que unirnos a Cristo. Él lo venció. Él venció el pecado completamente una vez y para siempre. La gente hoy que no está en Cristo está en pecado. El momento de arrepentirse, volver a Dios y entregarse a Jesucristo, lo que Jesús hizo como sacrificio por ellos es válido para ellos aún ahora. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Dios nos da una oportunidad a cada hombre volver a Él. Aleluya. Y nos sigue diciendo de esta manera: a Él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Aún en la vida de Juan, Dios le daba luz, pero no le daba toda la luz de una vez. Está poniendo las cosas en lugar. Se rompecabezas se está uniendo. Amén. Entonces nos dice la palabra de Dios: yo mismo no sabía quién era. Conocía a su primo, pero no sabía que era el Cristo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. ¿Por qué bautiza? Era la pregunta. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Por esta razón. Ahora sí sé, pero fue el día antes que le preguntaron, pero ahora sabe, ahora le podía contestar mejor. Yo estoy bautizando por esta razón, por este hombre, preparando el camino para Él, preparando el corazón de la gente, para aceptar a Jesucristo. Tienen que tener un arrepentimiento, tienen que tener un cambio de actitud.
Arrepiéntete y vuelve a Dios. Arrepiéntete y vuelve a Dios. El reino de Dios está cerca. Jesús un día dice: el reino de Dios está entre ustedes. Amén. ¿Por qué? Porque llegó el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para la honra, la gloria de su nombre. Aleluya. Y a donde llega el Rey, ahí está su reino. El reino de Dios está entre ustedes para la honra y la gloria del Señor. Dice la palabra: por esta razón estoy bautizando, para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma. Vio visión hermosa. No solamente ahora tiene sabiduría, inteligencia, revelación, ahora Dios le da una visión. Y en esa visión él pudo ver en forma de paloma cómo el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo es una paloma, sino muestra en forma de paloma, para que vea cómo bajó del cielo, como algo volando. Y a lo mejor para que nosotros podamos entender que cómo bajó, que bajó volando, que él lo vio de esa manera, como y reposó sobre Jesús. Esa era la señal. Aleluya. Ese era el acuerdo entre Dios y Juan, que cuando esto ocurriera, ese es el Mesías. Aleluya. Ese es el Cristo para la honra y la gloria del Señor. Y el que bautiza con Espíritu Santo, yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo mencionó Juan? ¿Como el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, aleluya. No dijo como el Hijo de María, no dijo como el Hijo de José, dijo que él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Nosotros aceptamos muy fácil el término hijo de hombre, ¿verdad que sí? Pero mucha gente tiene todavía problemas a aceptar hijo de Dios. Sí. Tiene mucho problema mucha gente. Pero aquí lo declara la Biblia. El versículo 35 nos habla a nosotros, dice: al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores cuando vio pasar a Jesús. Y Juan le dijo: los primeros discípulos de Jesús. Lo encontramos desde el versículo 35 al versículo 51. Y Juan vuelve y dice: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Qué lindo. Hasta ese momento estaban siguiendo a Juan. Pero Juan ahora le dice: es el Cordero. No tuvo que decirle más, no tuvo que decir: váyanse, suéltenme ya. Fue suficiente señalar a Cristo para ellos saber que tenían que seguirlo a él. Ese es el Cristo. Ese es el Cordero de Dios. La primera vez que lo vio y el día del bautismo, a lo mejor no lo escucharon tan claramente, pero esta ocasión, mire, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían y le preguntó de esta manera: ¿qué están buscando? ¿Qué está buscando usted cuando va a un retiro de Dios? ¿Qué está buscando, esperando usted cuando va a un grupo de oración de Dios? ¿Qué está buscando? Ellos lo estaban siguiendo y sabe Dios, hermano, qué era lo que tenían ellos en su mente, en sus emociones, pero algo querían saber y Jesús le pregunta: ¿qué están buscando? Ellos no dijeron: queremos entender la verdad. Estamos buscando santidad. Estamos buscando sanidad. Estamos buscando una respuesta. ¿Qué están buscando? A lo mejor si Dios se acercara a usted ahora mismo y le hiciera esa pregunta, usted tuviera una contesta, ¿la? ¿Qué está buscando? Johan, ¿qué está buscando? Si Dios te dice: ¿qué tú estás buscando? Usted le puede decir lo que quiera. Le dice: felicidad, paz. A uno le puede salir algo, pero a ellos, hermanos, lo que se le ocurrió es: ¿dónde vives? Qué cosa, ¿verdad que sí? Podía ir desahogarte con cualquier cosa que estaba en la búsqueda del hombre, mas sin embargo, lo único que le sale al frente de tanta santidad es: ¿a dónde vives? Me imagino que en el interior de Jesucristo dice: wow, these guys are special. Son especiales. ¿A dónde vives? Jesús le contestó: vengan y verán. Vengan a verlo. Come and see. No le dijo: bueno, yo vivo allá en Cafarnaúm, yo vivo allá en Nazaret, yo vivo allá en Galilea.
vengan, le invita. Qué lindo Jesucristo, ¿verdad? Le invita, vengan a verlo, compartan conmigo. Porque no es solamente una dirección que les voy a mostrar, sino un estilo de vida. Vengan a verlo. No solamente un 1215 de la calle Nazaret que les voy a presentar, sino es una vida diferente. No es a dónde vivo, sino cómo vivo. Es cómo vivo que es importante. Y si ustedes me siguen a mí, la esperanza es que así como yo vivo, ustedes comiencen a vivir. Y todavía es el deseo de Dios para cada uno de nosotros que lo seguimos. Son los primeros dos que lo seguían. Y Jesús todavía quiere enseñarle a los hombres que le siguen que vivamos como Él vivió. ¿A cuánto le falta mucho? Oí un chacho por ahí. Un chacho dominicano, chacho. Bendito sea el nombre de Dios. Y es verdad, nos falta mucho. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día. Imagínate, hermano, qué lindo. Pasaron con Jesús el resto del día. Nosotros hoy día tenemos esa oportunidad también en la iglesia, ahí en Santísimo. Podemos pasar con Jesús una hora. O el tiempo que tengan, que le permitan ahí en su parroquia. Ellos pasaron con Jesús el resto del día. No sé las emociones que tenían que estar alborotadas dentro de ellos, pero estaban con el Rey de la Gloria, de aquel que lo tejió en el seno de su madre, el resto del día. Fue en la resurrección, nos dice que los dos siervos de Emaús decían que un fuego quemaba adentro de ellos cuando él hablaba. ¿Qué sintieron ellos el resto del día? El resto del día, bendito sea el nombre de Dios con el Señor. Wow. Pero entonces habla Jesús ahí con ellos. Y le permitió todo el día con ellos, aleluya. O sea que es un Dios personal, bendito sea el nombre de Dios. Todavía es un Dios personal para cada uno de nosotros que lo quiere de esa manera, amén. A lo mejor usted no tiene la posibilidad de ir al Santísimo, adorarlo una hora. Pero ahí, a donde usted vive, aparte se dice Jesús en Mateo, busque un lugar y clame a Él, aleluya. Y Él será presente, bendito sea Dios. Apartémonos con el Señor algún momento en nuestro día. Apartémonos con Cristo para preguntarle por qué, para qué, qué quieres, Señor, de mí. ¿Qué puedo, cómo mejor puedo servirte? Apártate con Él un día. No sé cuáles fueron las primeras cosas después de vengan a ver que Jesús le enseñó a estos discípulos, pero me imagino que impactó su vida. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón y Simón Pedro. Andrés, antes que nada, fue a buscar a su hermano Simón y dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Qué hermoso. Después se quedaron todo el día. Después dice que fue a buscar a su hermano. ¿A quién buscó? No nos habla mucho la Biblia sobre Andrés, pero Andrés fue uno de los primeros. También Juan lo hizo, buscó a su hermano, pero Andrés fue uno de los primeros, amén, que buscó a su hermano. Buscó a su hermano y le dice: encontré a Cristo, aleluya. ¿Usted alguna vez le ha hablado a alguien que ha encontrado a Cristo? Amén. Encontré el Mesías. Venga a conocer el Mesías. Salimos de un retiro, ¿verdad que sí? Encontré, aunque Él no estaba perdido, éramos nosotros, pero yo encontré a Dios. Amén. Los perdidos éramos nosotros, pero Él nos estaba esperando siempre. Pero encontré al Mesías, aleluya. Encontré al Señor. Hemos encontrado al Mesías. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, le cambia el nombre, hijo de Juan, pero será llamado Cefas, que significa Pedro. De una vez él ve quién es este hombre. Tú eres Pedro, amén. Este hombre es loco, me conoció ahora, ya me está cambiando el nombre. Así de rápido es el Señor con aquel que ama. Y así de humilde y manso es el hombre que se deja amar, aleluya. Pues yo le exhorto a usted, hermano, que Dios quiere hacer cosas grandes, radicales en su vida. Lo único que usted tiene que hacer es dejarse amar.
y aceptar lo que él quiere hacer. Pedro no dijo, no te equivocaste. Cefas, ¿qué es? No, Simón. Cefas, Simón, Cefas, Simón, Cefas. Lo aceptó. No hubo pelea. El Señor muchas veces quiere hacer cosas de nuestra vida. ¿Y cuánto resistimos nosotros, verdad? ¿Cuánto luchamos? ¿Cuánto peleamos? No, tiría. Si te sientes bien, sí. Pedro, está bien. Pedro, ahora voy a tener que caminar y escuchar Pedro y mirar. Eso no es fácil. Toda tu vida te están llamando Pablo y ahora te digan Julio y tú tengas que mirar. Las primeras cuantas veces no va a mirar. O sea, cambiar tu nombre te está diciendo que quiere cambiarte completamente. Tu respuesta, toda tu atención, todas las cosas están cambiando. Pedro, wow, qué dócil este hombre. Qué rápido se adaptó. Sabemos que no es fácil adaptarse a un estilo nuevo, ¿verdad que no es fácil? No es fácil. Hoy nos aceptamos a Cristo, nos arrodillamos ante el Señor. Señor, soy tuyo. Salimos de los 3 días de retiro y no es fácil vivir esa vida que nosotros encontramos en esos 3 días de retiro, ¿verdad? Inmediatamente el lunes, martes y miércoles. Los primeros 3 o 4 días estamos ardiendo en fuego y estamos en ese fuego, pero nos damos cuenta que no es tan fácil como lo predicaron ese fin de semana. Que cuando llega la realidad, ahora toca mucho en la persona, que la persona tiene que hacer. El hombre tiene que hacer mucho, el hombre tiene que decidir mucho. Bendito sea el nombre de Dios. En esta vida nosotros tenemos que tomar muchas decisiones, y son las decisiones que nosotros tomamos en Cristo que nos va a identificar bien con Él para la honra y la gloria de su nombre. Hay gente que piensa, no, el Espíritu Santo lo va a hacer todo. No, usted tiene que tomar muchas decisiones. Porque como dice muchas veces, su retiro comienza después que terminó el retiro. Porque después de eso que usted se va a encontrar con la realidad de afuera, con la realidad de la vecina, con la realidad de que era tu amante, con la realidad de todas esas cosas, y va a tener que tomar muchas decisiones para ser nueva criatura. Y eso es lo que el Señor le dice a Simón: te llamará Pedro, tú vas a ser nuevo hombre, aleluya. Tú vas a ser nueva mujer, tú vas a ser nuevo hombre. ¿Cuánto quieres ser nueva criatura? Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, más te vale. Y dice la palabra en el versículo 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. No había terminado con Andrés, con Pedro y con Juan. Ahora buscó a Felipe y le dice: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Besada, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael. Y sabe, Natanael es el único lugar en Juan que lo llama Natanael, pero en otro lugar se llama Bartolomé. ¿Está bien? Pero es la misma persona. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? O sea, que no había nada en las profecías sobre Nazaret. Habían profecías sobre Belén, la que sí, que iba a nacer en Belén, pero de Nazaret. Felipe le contestó: ven y compruébalo. Give it a chance, test it if you want. Amén. Ven y compruébalo. ¿No me cree? Ven. Se levantó. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, le dijo: aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús lo conoce, aleluya, dejándonos saber que Jesús es Dios, aleluya, porque Jesús ya lo conocía. Jesús ya tenía revelación completa sobre este hombre. Así como Jesús te conoce, así como Jesús ya me conoce. Y le dice la verdad y él no lo entiende. ¿Cómo es que me conoce? Jesús le respondió: te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo la higuera. Antes que te llamó. No entendía tampoco Natanael eso, pero ahí lo dejó. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Era suficiente para él. Si tú me viste y si tú me conocías y sabías dónde yo estaba sentado y eran millas de aquí y me viste, tú no eres hombre. Tú eres hijo de Dios. Y tremenda verdad dice este varón. Tú eres hijo de Dios. ¿Cómo lo llamó? Hijo de Dios.
Y luego le dice, tú eres el rey de Israel. Y Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi bajo la higuera? Pues va a haber cosas más grandes que esta. También dijo Jesús, le aseguro que ustedes verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque Natanael era de Israel. Jacob es Israel. Amén. Cuando dice tú eres un verdadero israelita, o sea que tú eres de esa línea, de esa tribu. Y ellos conocían todo lo que pasó a Jacob. Y cuando le narra esto último de ángeles, Jacob vio una escalera. ¿Se recuerdan? Pues le está recordando, ustedes van a ver algo más grande que eso. Bendito sea Dios.